Muy buenos días, gracias a todos por acompañarnos. Y en el marco de este año tan especial, donde Alur cumple su 20º aniversario del inicio de sus operaciones, es un gusto para Alur y ANCAP contar con la presencia de todos ustedes para profundizar sobre la producción y uso de biocombustibles en el país, que es nuestro principal cometido. Agradecemos la presencia de la ministra de Industria, Fernanda Cardona, del ministro de Ganadería, Alfredo Frati, subsecretario de Ambiente, Oscar Caputi, Ministerio de Trabajo, integrante de los cuerpos diplomáticos, representantes de organismos, así como las distintas empresas que son proveedoras o clientes de Alur. Le damos la bienvenida también a organizaciones de la sociedad civil, los distintos medios de comunicación, a la comunidad que se encuentra en el área de influencia de las plantas industriales de Alur. Hoy daremos a conocer el resultado de los informes técnicos de impacto ambiental realizados por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas del Gobierno de España. Nos acompaña la presidente de ANCAP, Cecilia San Román, y el presidente de Alur, Marcelo Sadres, quienes nos darán unas palabras. Los invitamos a pasar a la mesa, por favor. Y le vamos a robar unos minutitos, unas palabras para la bienvenida de esta importante actividad para Alur. Muchísimas gracias y comenzamos con el presidente de Alur, Marcelo Sadres. Bueno, buenos días para todos. En primer lugar, saludar y agradecer a las autoridades que nos acompañan, Fernanda, Alfredo, bueno, no los voy a nombrar a todos, nombro a los ministros, pero muchos amigos que hoy están acá compartiendo con nosotros esta mañana. También hay socios comerciales, representantes de cuerpos diplomáticos en el país. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, estamos viendo que el mundo hoy enfrenta grandes desafíos y lo estamos viendo que uno de ellos es cómo logramos tener energía segura y al mismo tiempo mitigando los efectos del cambio climático, que también es una realidad que sabemos que existe. Según la Agencia Internacional de la Energía, de aquí a 2050 se prevé un incremento del 35% en el consumo internacional de energía. El 73% de las emisiones provienen del sector energía. Y dentro de esto, el 22% se corresponde con el sector transporte. Quizás sigue siendo uno de los sectores que más está costando descarbonizar. En ese contexto, nosotros pensamos que, y lo vemos, que los combustibles líquidos siguen teniendo un rol relevante y pensamos que los biocombustibles son, en definitiva, una alternativa concreta, disponible y que incluso puede ser escalable. Pero además los biocombustibles tienen una particularidad. Logran efectos desde lo ambiental, pero también generan impacto productivo y desarrollo social. Donde se produce biocombustible, en definitiva, hay industria, hay desarrollo. Esto permite empleo, ingresos y diversificación de la matriz productiva. Más en el caso de Uruguay, que además sabemos que los biocombustibles se producen con materias primas nacionales, eso por mandatos de la ley, lo cual nos da cierto nivel de soberanía y también nos permite ahorrar divisas. Este evento además se da en un momento muy significativo para nuestra empresa. Estamos cumpliendo 20 años desde que se comenzaron las actividades de Alur en Bella Unión y yo creo que ha sido un hito bien relevante porque fue quizás el puntapié inicial para que Uruguay pueda producir etanol anhidro para uso automotivo. Esto claramente permitió, esta decisión de política pública, permitió sostener la cadena productiva de la caña en el norte del país. Una cadena productiva que de manera directa genera más de 3.000 empleos, lo sabemos, y más puestos de trabajos indirectos. Y a esto también Alur le ha agregado, por decirlo de alguna manera, la producción de bioetanol en Paysandú a través de cereales. Recordamos que esa planta fue inaugurada en el año 2014.
En definitiva, este estudio que estamos presentando hoy, pensamos que en este contexto es un hito relevante. ¿Por qué? Porque mejora la información que ALUR tiene sobre sus biocombustibles, sobre su desempeño ambiental. Y es verdad que los costos son importantes, siempre lo hablamos con la presidenta de ANCAP, con Cecilia, y en eso estábamos trabajando mucho, pero muchas veces también es muy importante considerar el costo por tonelada de CO2 abatido, por así decirlo, cuando hablamos de cuestiones que hacen a la mitigación del cambio climático. Entonces, tener estos datos que se han generado además con un instituto internacional y tenerlo actualizado creo que es muy relevante. Además, esto nos permite encontrar puntos de mejora en toda la cadena productiva, en los procesos agrícolas, logísticos e industriales. Es decir, es un instrumento que pensamos que es muy potente y nos permite además generar una agenda de trabajo transversal que tiene que ver temas de trazabilidad, medición de huella de carbono de cultivos, prácticas agronómicas, uso de bioinsumos, rotaciones, eficiencia energética, análisis de cadena logística, análisis de las operaciones industriales. ¿Qué quiero decir? Con este instrumento podemos llevar adelante una agenda transversal de la empresa entendiendo dónde están nuestros puntos de mejora. En este marco y en los 20 años que estamos hablando, este es un ejercicio que hemos realizado. Va a haber un segundo ejercicio que ya estamos comenzando que tiene que ver con entender cuál es el impacto social y económico que tiene nuestra cadena productiva en Bella Unión. Pensamos que estos dos elementos realmente es lo que nos va a permitir después de 20 años hacer una valoración de qué tan efectiva y eficiente ha sido esta política pública para mejorarla, para impulsarla hacia adelante. Además de esto, pensamos que hay que entender o imaginar cómo puede seguir desarrollándose el país en términos de biocombustibles. Pensamos que el incremento de biocombustibles se va a dar a nivel global y que Uruguay realmente tiene algo para decir. Acá podemos producir la materia prima que el mundo precisa para los biocombustibles, podemos producir también los biocombustibles del futuro. Y ahí es cuando decimos que quizás ALUR pueda entenderse como una plataforma de despegue de la bioeconomía nacional. En definitiva, y voy cerrando, es verdad que vamos a hablar mucho de energía, es verdad que vamos a hablar mucho de emisiones hoy, pero sobre todo creo que lo importante es entender el modelo de desarrollo que queremos construir, el país que queremos dejar hacia adelante, generando oportunidades hoy sin comprometer el mañana. Muchas gracias. Agradecemos al presidente de ALUR, Marcelo Sadres. Ahora el turno de la presidenta de ANCAP, Cecilia San Román. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por su presencia, por acompañarnos, porque si bien estamos en el cumpleaños número 20 de ALUR, yo creo que además tenemos que celebrar 20 años del comienzo de una transición energética. Fue allí la primera definición que luego terminó decantando lo que fue la política energética al 2030 y que mereció luego un acuerdo multipartidario, pero este fue el primer paso, el incorporar biocombustibles a los combustibles fósiles. Y con una mirada estratégica, no solo de reducción de emisiones de CO2, sino un poco lo que también comentaba Marcelo, con un fuerte hincapié en la soberanía energética. Y también, sin dudas, y creo que lo ha demostrado con el correr del tiempo, que es un emprendimiento que genera en las diversas localidades del interior no solo un desarrollo productivo, sino que también tracciona todo el desarrollo social. Y vaya si lo hace en Bella Unión. Entonces, creo que lo más importante a destacar, más allá de indicadores que los vamos a estar viendo y de números, creo que hay que destacar esto que decimos que está de fondo y que es sostén de la sociedad y del desarrollo. Y también aventurar, estos son solo 20 años, también la ley 18.195, que fue promulgada en el año 2007,
y que desarrollaba como primera instancia. Esto después fue evolucionando también, y se han incorporado un poco lo que decía Marcelo, no solo estos biocombustibles, sino la posibilidad de tener otros combustibles sustentables en los que pueda enfrentar la empresa Alur. Y la destaco también como un motor de conocimiento, porque así como hace 20 años fue innovador, fue insertar toda una tecnología que en Uruguay no se conocía, desarrollar toda la cadena agro, que no es sencillo, estamos con procesos biológicos que son altamente dependientes. Bueno, acá tengo al ministro Frati, que sabe que tiene que enfrentarse a estas circunstancias, pero tuvimos que aprender mucho, y creo que se ha generado unas capacidades técnicas que allá veo al equipo y felicito y agradezco, y que siempre están buscando incorporar nuevo conocimiento, nuevas tecnologías, y creo que hay mucho por hacer. Alur siempre está innovando, buscando nuevos cultivos, promover el desarrollo de nuevos cultivos en Uruguay, tratando también con esta mirada de cada vez competir menos con lo que sean cultivos alimenticios. Entonces también tomo eso, no es solo un motor de desarrollo y social, sino que también es un motor de innovación y tecnología. Así que, bueno, nos resta por el momento seguir celebrando estos 20 años y seguir apostando un futuro muy alentador para todo lo que viene de energías sustentables a través de Alur. Bueno, agradecemos a ambos por estas palabras y por esta apertura, y a continuación damos paso a la presentación del gerente del área técnica y proyectos de Alur, Walter Vicio, a quien lo invitamos a pasar. Y lo acompañan Lucía Bulanti y Luciana Noya, quienes también trabajaron en la elaboración de los informes. Creo que me han abandonado. Bueno, buenos días. Como me anunciaron, mi nombre es Walter Vicio. Soy gerente del técnico de proyectos de Alur. Con las introducciones de Marcelo y Cecilia creo que no me quedó nada por decir, pero voy a intentar igualmente hacer un paseo por la historia y mostrar un poco cuál es el estatus actual y las oportunidades de mejora que tenemos. Capaz que me siento, porque no me lo sé de memoria, pero lo veo ahí enfrente a la presentación. Así que pensaba, cuando armaba esta presentación, pensaba en lo diverso que es el auditorio. Eso complejiza bastante, porque obviamente si fuera una presentación de cambio climático, todos abrimos las páginas de los diarios, vemos televisión, por todos lados llega información sobre las catástrofes, sobre las lluvias intensas, sobre los vientos, etcétera, etcétera. Si uno habla de huella de carbono, también, porque lo leemos en un ticket de avión, lo leemos en algunos lugares, pero cuando uno tiene que hablar sobre la metodología que permite conocer la huella de carbono y a su vez descubrir las oportunidades, allá es más complejo, es bastante más técnico, y no es el fin de esta presentación, es solo sembrar una semilla, mostrar lo que hicimos, y va a quedar abierta la posibilidad de profundizar con todos los que así lo deseen. Vamos a hacer una pequeña introducción, buscar definir un poco lo que es el análisis de ciclo vida, que lo vamos a ver ahora con esa sigla, y la metodología utilizada, el alcance, los resultados de la planta de bioetanol en Bella Unión, en bioetanol en Paysandú, en Capurro. Intentamos hacer una evaluación de cuál es el efecto real de reducción de emisiones en el sector transporte, para que nos llevemos un número, pero es solo un número del momento, son fotos, esto es dinámico y hay que estar todo el tiempo viendo la película. Y finalmente unas conclusiones. Como introducción, solo recordar, Alur es una empresa, sí, empezó en el 2006, yo estaba ahí, trabajaba antes en la cooperativa, en Calnú. En el 2006 comenzó con el complejo energético en Artigas. Más tarde comenzó la producción de biodiesel en el sur,
y finalmente la última planta es la planta de bioetanol en Paysandú. Un poco para recordar la cronología y algunas capacidades, la planta de bioetanol en Bella Unión tuvo su primer lote de producción en septiembre del 2009 y tiene una capacidad nominal que en su diseño era de 18.000 metros cúbicos, pero gracias a muchas mejores operativas y generación de conocimiento, no había producción de alcohol anhidro en Uruguay, como lo mencionaba Cecilia. Hoy podemos decir que es una planta de 25.000 metros cúbicos año. Luego vinieron las plantas de biodiesel, la primera planta en Cousa, que comenzó en febrero del 2010, con una capacidad de unas 16.000 toneladas. Vino una segunda apuesta, una segunda planta, ahora sí en el Pueblo Capurro, que comenzó a operar en mayo del 2013, ya con 50.000 toneladas por año. Y finalmente la última planta fue en abril del 2015, la planta de bioetanol en Paysandú. Ella ya tiene una capacidad de 70.000 metros cúbicos año, ya opera los 330 días al año, ya no tiene las restricciones de la actividad safral, digamos, que sí presenta la caña de azúcar. Y como dato interesante, ya en ese momento ALUR, con el apoyo de la Dirección Nacional de Energía y también con una financiación del Fondo Sectorial de Energía de ANI, hicimos el primer estudio no solo de ciclo de vida de las cadenas, sino también de externalidades socioeconómicas. Porque en la génesis de todo esto de la producción de biocombustible siempre estuvo no solamente los impactos ambientales, sino también los impactos sociales. Entonces, hoy nos encontramos en 2026, pero en 2024 decidimos que había que hacer nuevamente el estudio, porque habían pasado cosas buenas, o sea, hubo un aumento de la productividad de caña de azúcar en Bella Unión muy importante. Eso se debe a cambios en las variedades y también hubo una estrategia de la edad de la cepa y temas culturales que creo que fueron muy relevantes y hoy es un valor muy significativo que anda en la media de cualquier planta, de la media brasilera, digamos, no lugares extraordinarios de Brasil, sino de la media. Después hubo un cambio importante en la materia principal en Paysandú. Paysandú fue diseñada para usar sorgo de bajo tanino, que tiene sus requisitos agrícolas. Hoy es el maíz la materia prima principal. Se cambió también la modalidad de contratos y eso cambia hasta el seguimiento del cultivo. Hay una madurez de la operación y generación de información confiable. Es decir, nosotros cuando hicimos estos estudios en el año 2014, la planta que había operado más tiempo eran 5 años, la de Paysandú estaba empezando a operar y de biodiesel hacía 2 años. Hoy creo que hay una capacidad técnica muy desarrollada y también que se ha generado información de mucho valor. Hay aumento de eficiencia energética de los procesos y se desarrollaron nuevos productos. No sé, capaz muchos de ustedes no lo saben, en Paysandú hace apenas 2 años estamos extrayendo el aceite del maíz, el DCO, quiere decir Dry Corn Oil, el Distilled Corn Oil, es una materia prima de alto valor para la producción de biodiesel. Y también hay cambios en las normativas de referencia de la Unión Europea, que es un lugar donde siempre nos estamos mirando para saber un poco cuál es la sostenibilidad de nuestras cadenas. Rápidamente, en definitiva, el análisis de ciclo de vida consiste en recopilar, y vamos a leerlo porque está entre comillas, recopilación y evaluación de las entradas, resultados e impactos ambientales potenciales de un sistema o producto durante su ciclo de vida. Ahora vamos a ver un pequeño diagrama para entenderlo mejor, pero es la herramienta más aceptada para determinar el impacto en la generación de un producto. Nosotros somos cadenas agroindustriales, todas, con lo cual tenemos 3 etapas bien importantes, que son el cultivo, la transformación, que es una transformación industrial, y después la distribución. Bueno, lo que se hace es, en el cultivo se miran todos los recursos naturales, todos los insumos, hablemos de fertilizantes, por ejemplo ahí, la energía para la cosecha, para el transporte, etcétera, y las emisiones que se generan. En la transformación
todos los insumos y energía para hacer esa transformación, pero también otras materias primas que ingresan en esa etapa. Por ejemplo, en la producción de biodiesel, el sebo y el UCO, que es el aceite usado de cocina, no vienen de un cultivo, sino que entran directamente a ese lugar. También miramos después la energía que se consume para la distribución y el uso de los residuos. La planta de Bella Unión utiliza casi el 99% de los residuos sólidos, vuelven al campo. Estamos hablando de la vinaza, que es un aporte importante de potasio. Estamos hablando del compost, que se produce con un material que se llama cachaza, que es la torta de los filtros de clarificación, que tiene altos contenidos de fósforo. Eso también entra dentro del análisis porque sustituyen fertilizantes. ¿Y qué nos permite? O sea, ¿para qué hacemos este trabajo? Bueno, lo primero es cuantificar los impactos relativos al cambio climático, o sea, los gramos de CO2 equivalentes por cada megajoule de energía que estamos produciendo, y también cuántas unidades de energía renovable estamos generando por cada megajoule de fósil. ¿Ah? También nos permite, como bien lo mencionaban Cecilia y Marcelo, identificar oportunidades de minimizar esos impactos, porque al hacer una apertura de todas las etapas, uno dice, bueno, acá es donde puedo bajar las emisiones haciendo nuevas investigaciones. Conocer el impacto real de la reducción de emisiones, porque a partir de estos datos nosotros podemos hacer algunos números que los vamos a ver al final y estimar cuál es el impacto que podríamos estar teniendo en este momento en el sector transporte. Y también evaluar el cumplimiento de criterios de ahorro de emisiones de la Unión Europea, porque eso abre oportunidades también de exportación. Nosotros hemos hecho negocios de nicho con algunas partidas de biodiesel. Si uno hace biodiesel con UCO, que es aceite usado de cocina, o con DSO, puede conseguir precios diferenciales en los mercados, sobre todo europeos. Bueno, como bien decían, hicimos este estudio con el Centro de Investigaciones CIEMAT de España, es el mismo que hicimos en el año 2015. La elección estuvo también basada en que hay una base de datos ya establecida, hay herramientas desarrolladas. Nos basamos en todas las normas internacionales, CIEMAT y nosotros, para darle solidez a todo este trabajo. Y en definitiva, la metodología utilizada consiste en estas etapas. O sea, uno define el objetivo, que en este caso sería saber qué emisiones de CO2 tiene por cada megajoule y cuánta energía genera por cada unidad fósil que utiliza. El alcance, bueno, voy del cultivo hasta la distribución primaria, o sea, en el caso del bioetanol llegamos hasta la tablada, en el caso del biodiesel llegamos al depósito de biodiesel dentro de la refinería. Hace una evaluación del impacto utilizando herramientas informáticas y por último una interpretación que permite los próximos pasos. Para eso se usan software desarrollado, en este caso fue el CIMAPRO TM, que es bajo norma, y hay veces que faltan datos. Por ejemplo, ¿cómo conocer las emisiones en la producción de un fertilizante? Bueno, uno recurre a bases como el EcoInvent o el AgriFootprint, que son sitios donde hay mucha información, más de 10.000 procesos de inventarios de producción de algunos de los insumos que utilizamos, que es a lo que principalmente recurrimos. Bueno, entonces, alcance, cultivo, transformación y distribución. La categoría cambio climático, o sea, vamos a mostrar resultados de gramos de CO2 equivalente por megajoule, que está asociado al calentamiento global. Vamos a mostrar resultados de cuánta energía renovable generamos por cada unidad de energía fósil utilizada. Esto es técnico, pero es importante. Cuando uno tiene más de un producto en los procesos, viene un flujo y lleva una carga y uno lo tiene que distribuir entre los dos flujos. Uno lo puede hacer por balances de masa, lo puede hacer por términos económicos, lo puede hacer por términos energéticos. La recomendación de la Unión Europea para los biocombustibles es usar criterio energético. Entonces fue el utilizado. La unidad funcional es una unidad energética que es el megajoule. Tomamos como valor de referencia lo que emite un fósil en todo su ciclo de vida
como referencia de las directrices europeas, que es 94 gramos de CO2 equivalente por megajoule. Y cuando ponemos ahí CO2 equivalente, en realidad estamos considerando no solo el CO2, sino también las emisiones de metano y óxidos de nitrógeno, que se convierten con una relación que ahí las dejé para cuando alguien repase la presentación. Y un tema importante, que es que el análisis no considera los efectos de cambio del uso del suelo, tanto directo como indirecto. Es un punto que hay que profundizar, que es muy particular para cada región. Hay valores por defecto en la Unión Europea, pero también hay rangos de variación que pueden ir de, si la media es 13, van de 4 a 20, con lo cual ahí lo que tenemos es un nuevo punto de trabajo. Bueno, hasta acá hay cafeína inyectable allá en el fondo, pero teníamos que pasar por acá, creo que ahora va a ser un poquito más dinámico. Bueno, esa es la destilería en Bella Unión. En Bella Unión producimos etanol anhidro, azúcar refinado y vendemos energía eléctrica a la red. O sea, no solo somos autosuficientes, sino entregamos energía a la red. Eso da un crédito a las emisiones de gases de efecto invernadero. La materia prima es caña de azúcar, aunque en el periodo que analizamos, que es 2021-2023, uno trata de tomar periodos largos, normales, para poder tener buenos valores, y el periodo en Bella Unión fue 2021-2023. En ese periodo nosotros también incorporábamos crudo, que se trae de Brasil, que es una oportunidad que tiene esa planta. Buena sorpresa es ver lo importante de analizar de dónde viene el crudo. Se me fue la imagen. O acá también, no, se fue todo. De dónde viene el crudo y la huella que trae el crudo. Dio bastante trabajo ese proceso. Y incluye el crédito por producción de electricidad. Es la única planta de Alur que es autosustentable, digamos, energéticamente en la electricidad, y además exporta 4 megavatios. 4 megavatios en aquella zona es muy relevante, es un porcentaje importante de lo que consume Bella Unión. Bueno, acá están los primeros resultados. Ahí tratamos de sacar una tablita que muestra que de los 25 gramos de CO2 equivalente por megajoule que emite la producción de bioetanol, el 20% está en el cultivo. Tenemos que pensar que hace un ratito yo les dije que la Unión Europea fijaba para el fósil 94 gramos. Si uno ve que un renovable emite 25,1, bueno, tiene un ahorro de 73%. ¿Ah? El uso no es cero, uno no es el 100% evita, sino que durante la producción genera unas emisiones de 25,1, pero frente al 94 tiene un ahorro de 73%. Cuando uno lo empieza a abrir un poquito, ve que obviamente el cultivo se lleva el 80%, y dentro del cultivo, no lo vamos a leer todo, pero hay toda una apertura en relación a cada uno de los aspectos que generan estas emisiones. Y si lo miráramos con un poco más de detalle, en realidad los fertilizantes se llevan casi todo. Primero por las emisiones directas, que son las vinculadas a que uno cuando pone un fertilizante genera óxidos de nitrógeno, genera desprendimiento de CO2 por descomposición de la urea con la ureasa, pero también está toda la carga de emisiones que tiene el fertilizante desde su fabricación. Tiene lixiviados, o sea, hay una cantidad de aspectos que hacen que el fertilizante sea uno de los puntos de mayor interés y con más oportunidad de trabajo para reducir las emisiones. Cuando uno hace el mismo ejercicio para ver cuánta energía renovable generó por cada megajoule fósil, bueno, esto en Bella Unión da 4,3. Este número nos sorprendió un poco, debería ser un poquito más alto. También es importante el uso de combustible que aparece en el estudio y también es un punto de trabajo. Referencias internacionales muestran que podríamos estar 5,5 o 6. Así que bueno, ahí hay un lugar de trabajo. ¿Qué
¿Qué permite este estudio? Bueno, hacer simulaciones. Entonces, la primera que hicimos fue, en Bella Unión el 95% del riego es eléctrico, hay un 5% con motores de combustión. ¿Qué pasa si los electrificamos? Y hicimos los cálculos y tenemos los números. Analizamos sustituir fertilizantes fosfatados por el uso del compost que generamos y hacer un seguimiento para ver el impacto. Hay como unas 300 hectáreas de las 7.000 que pueden recibir ese tratamiento. También hicimos una simulación con mediciones de la captura de todo el CO2 de fermentación. Si uno captura el CO2 que se genera en la fermentación, el combustible pasa a ser net cero, digamos. Lleva energía a la captura y hay que tener, este simulacro supone que uno puede almacenarlo. Ya si uno después lo industrializa son otros cuentos, pero esta es una estrategia que Brasil en algunos sectores de Minas Gerais ya empezó a trabajar y hay una planta que es FS, me parece, que ya tiene las autorizaciones ambientales para capturar el CO2 y almacenarlo. Y después simulamos reemplazar, como vimos que hay un consumo muy alto de combustible fósil, reemplazar 20% del gasoil por biodiesel en las labores agrícolas. También tenemos los resultados para profundizar. En definitiva, Bella Unión tiene un ahorro del 73% de las emisiones, produce 4,3 megajoules de energía por cada fósil utilizado. La etapa de mayor aporte de emisiones es el cultivo con un 80% y el 50% o más es la fertilización. El reemplazo de parte del gasoil por biodiesel podría provocar una reducción de hasta el 74,4% de las emisiones. Y un escenario de captura y almacenamiento, que parece medio utópico, igualmente mostraría una reducción de total. Sería como el sueño del pibe. Bueno, Paysandú. Paysandú es otra realidad, es una planta que produce etanol anhidro, alimento animal y últimamente este aceite que recuperamos desde el maíz. La materia prima principal es maíz, pero es una planta que utiliza también trigo y sorgo. Este año que hay una situación compleja en la disponibilidad de maíz, estamos también usando trigo, ya hemos usado en proporciones importantes. La planta es flexible, puede usar trigo, maíz y sorgo en diferentes proporciones, aunque preferimos maíz. Ahí está Fabiana, que es la jefa de producción, y prefiere maíz, ¿no? Sí, bien. El periodo de estudio fue 2020-2023. Claro, y acá nos encontramos con un problema complejo, que es la caña, como ustedes saben, toda la gestión es de ALUR. ALUR conoce todos los detalles de la fertilización, del manejo, del riego, etcétera, etcétera, pero acá compramos el maíz spot. Entonces tuvimos que salir a ver bajo qué modalidad estaba producido, si era bajo riego, si era en secano, si era de primera, si era de segunda, en dónde era el acopio, etcétera. Ese fue el gran desafío de esta parte. Y solo dejé para recuerdo ahí que el DDGS es lo que le llaman la burlanda como alimento animal y que el DCO es un aceite destilado de maíz. Bueno, acá están los resultados. El valor es muy similar, es 26,1, es un poquito mayor. De nuevo el cultivo con 22,5, más del 80% es donde están las oportunidades. Igualmente tenemos una reducción de 72%, que es un valor alto para lo que uno ve en la literatura y vamos a intentar un poco explicarlo después. Hicimos el mismo ejercicio y tenemos la misma apertura que en su momento será la base para poder analizar las oportunidades. Pero ahí ven, casi el 46% de las emisiones son emisiones directas por el uso del fertilizante, más la huella que el fertilizante trae y otros indirectos. Cuando vamos a la energía que se genera, nos da 4,5, nos da mejor que la caña. Si uno va a buscar referencias, que después voy a explicar que son complejas de conseguir porque, como les dije, cada uno define su alcance y cómo hace el trabajo, ve valores más bajos. Estos son un poco sorprendentes, pero en realidad se soportan en
en que la planta usa todo renovable, o sea, la planta usa biomasa forestal, principalmente residuos de aserraderos, y también usamos pino que no calificó para la exportación y lo chipeamos. Y segundo, la energía eléctrica no la generamos, pero la tomamos una fuente renovable. Si uno va a Estados Unidos, que es donde el principal productor de bioetanol de maíz, ve valores más bajos, pero utilizan gas natural no solo para el vapor, sino también para generar la energía eléctrica. Entonces es un arreglo muy, muy eficiente con estos recursos producir bioetanol de maíz o de cereales en Uruguay. En la sensibilidad, bueno, dado lo que estamos mirando del impacto en la parte agrícola, hicimos un estudio una simulación de sustitución de fertilizantes nitrogenados con fertilizantes de menor huella. Podría haber inclusive algún aumento de rendimiento, obviamente después entrarán ahí las consideraciones económicas, esto solo abre oportunidades, no son decisiones. Y de vuelta en Paysandú estudiamos la captura de CO2 y los resultados son los mismos que en Bella Unión, o sea, capturar el CO2 solo de la fermentación ya permite que prácticamente no tenga huella el combustible que uno genera. Conclusiones de Paysandú: se genera un ahorro del 72%, 4,5 de megajoule de energía en etanol por cada megajoule fósil utilizado, y como factor relevante utilizar biomasa forestal y energía eléctrica de una red renovable. La etapa de mayor aporte sigue siendo el cultivo, en este caso casi un 85%, y el 70% son los fertilizantes. Y bueno, el reemplazo de fertilizantes tradicionales por fertilizantes de baja huella reduciría un 18% prácticamente el impacto de la fertilización. Nosotros tenemos unos cuantos trabajos de campo en marcha vinculados a esto, y tenemos unos cuantos trabajos de investigación buscando materias primas de menor impacto, que creo es lo que hacía referencia a Marcelo. Bueno, y esto es el escenario de captura de CO2. Y bueno, para ir cerrando en relación a las plantas, biodiesel, la producción principal es biodiesel y glicerina. Es un mix de materias primas, grasas y aceites. El escenario base que estudiamos del 2020 al 2022, que es donde teníamos datos, porque bueno, como no se está mezclando, no tenemos datos actualizados. Y un mix que era el del momento, 41% canola, 38% de soja, 20% de cebo y un poquito de luco que recuperamos, el aceite usado de cocina. Y trabajamos sobre el cultivo de oleaginoso, sobre la extracción y refino, sobre la recolección de aceite usado, la recuperación de grasa animal, o sea, es bastante más complejo el mix, y también la producción en sí misma. Ya agradecemos la colaboración de Cousan Información en las etapas que corresponden a esta cadena. Los resultados es un ahorro muy relevante, 74%. ¿Qué pasa? Acá hay algunas materias primas que entran sin carga, como es el cebo y el luco, y toda la carga se la llevan los aportes de canola y soja. Pero bueno, es un mix que realmente genera una reducción de emisiones muy, muy importante. De vuelta, si vamos a la parte de cultivo, que nos referimos fundamentalmente obviamente a soja y canola, tenemos de vuelta la posibilidad de abrir en cada uno de los aportes a esas emisiones y trabajar sobre alternativas de mejora. Y el ratio de energía fósil sobre energía de biodiesel sobre fósil da un poco más bajo, pero esto no es para asustarse, esto es normal. Y una de las cosas que realmente hace que este número sea un poco más bajo es que en el proceso se usa metanol de origen fósil en una proporción alta, es más de un 10%, y eso le carga una huella al producto, se integra al producto sustituyendo a la glicerina. Bueno, algún día vamos a tener metanol verde, pero sería una oportunidad de mejora importante para la generación de energía. Los estudios de sensibilidad que hicimos ahí es probar otras materias primas, o sea,
manteniendo el cebo y la canola, bajar un poco la soja, que es un cultivo más cuestionado, digamos. Aumentar el UCO, tratando de ser más agresivo en la recuperación de UCO. La verdad que nosotros tenemos más prensa que eficacia en la recuperación de UCO. Todo el mundo nos conoce por lo que hacemos y nos han dado los mayores premios por eso, pero recuperamos muy poco todavía. Creo que hay que hacer una campaña mucho más agresiva y darle valor a un residuo dentro del país. Y por último, también más DCO, o sea, todo el DCO, todo el aceite que recuperamos de la planta de Paysandú, incorporarlo. También estudiamos hacer biodiesel 100% DCO para acceder a mercados internacionales, también 100% canola y 100% soja. Con esta información uno puede simular diferentes modelos y poder decir, bueno, si tengo este mix y esta disponibilidad, voy a tener este impacto. Conclusiones de biodiesel, bueno, tiene un ahorro del 74%. Acá analizamos, nosotros hemos exportado biodiesel, cuando uno exporta biodiesel le tiene que poner todo el transporte a Rotterdam, ahí baja a 72%. Genera 3,7 megajoule, si fuera exportado a Rotterdam sería 3,5. El uso de metanol castiga un poco esto. La etapa de mayor aporte obviamente es el cultivo de soja y canola, los otros dos que consideramos, el UCO y el cebo, se consideran residuos. Y bueno, la modificación de la mezcla esa que propusimos, aumentando más UCO y poniendo más DCO, bajando la soja, puede llevar la reducción de emisiones a un 77%. O sea, es una cadena con muchas oportunidades de hacer reducciones sustanciales en las emisiones. Y el uso exclusivo del DCO que producimos en Paysandú, que es una cantidad pequeña, pero produciría una reducción de emisiones del orden de 87%. Es por eso que uno ve continuamente la presión que hay en las directrices de la Unión Europea a utilizar cada vez más residuos para lograr con menos esfuerzo mayores reducciones. Lo que pasa con eso es que muchas veces la disponibilidad de esa materia prima no permite cumplir las necesidades, y ahí hay un dilema. Y bueno, y también hicimos el impacto de usar solo canola y solo soja, y se ve claramente que la soja anda en el orden de 64%. Bueno, entonces, un poco, habiendo contado cómo hemos trabajado en los biocombustibles, las particularidades de cada planta y evaluado con los resultados las emisiones y el tema energético, quisimos hacer un ejercicio de que pudiéramos hacernos una idea de cuál es el impacto que está teniendo Alur hoy aportando a la reducción de emisiones del sector transporte. Ahí tomamos datos de CIEMAT, o sea, los nuevos datos de emisiones, tomamos datos que sale del balance energético nacional, nosotros trabajamos muy cerca de la Dirección Nacional de Energía mirando estos temas, y si asumimos que en el ciclo de vida del fósil emite 94 gramos, que es lo que hemos venido trabajando, se puede estimar que por cada metro cúbico de etanol que uno mezcla se ahorra 1,44 toneladas de CO2 equivalente. Este número, si uno utilizara en vez de 94 las emisiones solo por la combustión del fósil en el vehículo, eso sería menor. Si uno usara algunos análisis que hay sobre la cadena real, es probable que no sea 94, que en Uruguay pudiera ser más que 100. Entonces nos quedamos con la directiva europea y hoy podemos decir que ese es el valor con el cual nosotros hacemos nuestra divulgación de la actividad. Eso es un valor razonable. Bueno, hay pocas fuentes que uno le permita comparar. De cualquier manera, Brasil ha trabajado mucho en esto y hay un departamento de biocombustibles que depende de la Secretaría Nacional del Petróleo, que genera información, y no solo genera la información del momento, sino que tienen proyecciones de cómo piensan evolucionar. Y acá tenemos una que conseguimos, el número 1 al 11 son años, ellos
manejan los dos alcoholes, el anhidro, que es el que mezclan directo en la gasolina, y el hidratado, el que le agregan a los autos flex o a autos que son solo alcohol. El año 2025 es ese. Ese valor que a nosotros nos dio 1,43, 1,44 sería 1,41, pero en Brasil tienen medido el valor de referencia del fósil y tienen una huella un poquito menor a la que nosotros hemos considerado de Europa, que es 94, acá usan 87. Estamos muy parecidos, digamos, y creo que eso le da bastante validez al trabajo. Si hoy se ponen a buscar valores de referencia, se encuentra de todo, pero es muy importante conocer lo que dijimos, el objetivo, los alcances y las restricciones de cada uno de los trabajos de investigación. Y después quisimos dar un pasito más, porque en nuestra web en un momento intentamos poner árboles que sustituíamos y en un momento eran solo árboles, aparecían árboles todos los días. Abandonamos la estrategia de ver cómo que la forestación podría asimilarse y tratamos de estimar cuántos vehículos dejarían de circular y emitir por el uso de bioetanol. Tomamos datos del 2024 tratando de ir a fuentes públicas, las que conocemos, y ahí hay un ejercicio que fue mirar cuántos autos livianos circulan en el país. Vimos cuál es el consumo total de gasolina y bioetanol, lo pasamos a energía. Con colaboración de Yamila pudimos saber los vehículos livianos, qué parte de toda la energía de los vehículos que utilizan gasolina y alcohol se va con ese conjunto. Hicimos cuentas y después, transformando el bioetanol que vendimos en el 2024 a reducción de emisiones, pudimos llegar a que unos 43.000 autos podrían decir, yo los saqué del mercado si todo fuera gasolina, y reduje en esa proporción las emisiones. Es mucho, es poco, es un 5% de la flota, es una contribución por el uso de bioetanol exclusivamente. Cuando intentábamos encontrarle un poco de sentido, bueno, hoy el Uruguay tiene unos 22.000 autos eléctricos, si no me falla, tiene unos 17, 18 híbridos que están ahí al borde. O sea que aún los biocombustibles siguen siendo una fuente superior a pesar del impacto que ha tenido, y seguramente una combinación de ambos pueden ser una estrategia muy importante para los autos livianos. Obviamente en vehículos pesados tenemos otras alternativas, que es el biodiesel. Nosotros hicimos un ejercicio similar y con el mix que usamos en ese momento, 2022, llegamos a un valor de 2,34 toneladas de CO2 por metro cúbico de biodiesel mezclado. Obviamente si uno usa solo aceite, canola y soja, eso baja. Si pudiera usar solo cebo, eso sube. Pero es una referencia interesante para hacer análisis de estrategias. Y bueno, ¿qué pasa? El biodiesel tiene un poder calorífico muy parecido al gasoil, tiene una densidad también más parecida, y por eso su uso en volumen tiene una remoción un poco mayor a lo que tiene el alcohol, que daba 1,44. Conclusiones, no sé cómo estoy de tiempo, pero estoy en las 12 justo. Todos los biocombustibles producidos cumplen con los requisitos de sostenibilidad de la directiva europea. Europa continuamente viene subiendo esa barrera. Nosotros tenemos todas plantas por debajo del 2015, pero para el 2015 exigían 50 y nosotros ya vimos que estábamos todos arriba de 70. En el 2021 subió al 60% y actualmente es del 65%. Eso es una presión al mejor uso de los recursos y a buscar alternativas de uso de residuos. La mezcla de bioetanol representa hoy una disminución de emisiones equivalente a retirar unos 43 vehículos livianos, 5% de los vehículos livianos que circulan en el país. Acá está bueno, nosotros mezclamos 9,8 y alguien podría hacer una cuenta sencilla y decir, no, es más. Pero en realidad el poder calorífico del bioetanol es más bajo que el de la gasolina y la densidad es diferente. Entonces hay que pasar por todos estos cálculos para llegar a un número de estos. La mezcla de biodiesel con la capacidad instalada, o sea, la planta de Capurro, podría generar
podría ser una reducción potencial adicional de otras 120 o 130 mil toneladas, que es más o menos lo que producen las dos plantas de bioetanol, dependiendo, como decíamos, del mix utilizado. El cultivo es la etapa con mayor impacto y por ende una importante área de oportunidades donde ALUR se encuentra trabajando, y como decíamos, acá hay dos áreas, una que es el área agrícola y otra de materias primas de mercado, que tienen varios proyectos y que todos van a poder entrar en contacto con ellos. Después le vamos a dar las referencias a los que se quieran interiorizar sobre los desarrollos. Y lo otro que es muy relevante es las posibilidades que tiene Uruguay para producir biocombustibles, porque no es solo tener el grano, también es el energético, y que el energético de Uruguay sea biomasa y que haya disponibilidad de residuos de biomasa, y que a su vez la red eléctrica sea renovable, abre una oportunidad de tener combustibles de muy bajo impacto. Entonces, bueno, la invitación está a seguir produciendo más. Antes de despedirme, les voy a decir, se pueden olvidar de todos los números, pero estaría bueno quedarse con la idea de que los procesos están cuidados, que permanentemente se hace un seguimiento, se buscan oportunidades de mejora de manera de tener el mejor producto con las menores emisiones posibles y contribuyendo a la descarbonización. Ahí están los nombres de los integrantes del equipo. Luciana Noya fue la jefa del proyecto, Lucía Bulanti es nuestra jefa del Departamento de Medio Ambiente y yo un humilde colaborador. Así que listo. Es todo. Gracias. Bueno, agradecemos al gerente del área técnica y proyectos de ALUR, Walter Vicio, y damos paso ahora al panel de discusión sobre los resultados del análisis con la participación de Rafael Labaña, de la Dirección Nacional de Energía del MIEM, Virginia Sena, de la Dirección Nacional de Cambio Climático, Nicolai Guchín, asesor directorio de ANCAP. Para esta instancia vamos a contar con la moderación del presidente de ALUR, Marcelo Sadres. Bueno, muchas gracias, Walter, por la presentación y por lograr que esto que son números y cosas a veces complejas realmente fue muy didáctica y lo aprecio mucho. A ver, un poco la idea para cerrar esta actividad tenía que ver con, bueno, que no sea solamente ALUR, en definitiva, quien hable de los resultados que obtuvo del estudio, sino que, bueno, esto se enmarca, como dijimos, también en una estrategia de política pública y que poder recibir comentarios de las instituciones que tienen cierta competencia en la materia nos parecía interesante. Desde esa perspectiva, agradecer especialmente a la Dirección Nacional de Energía, a la Dirección Nacional de Cambio Climático y obviamente a ANCAP, que han designado representantes para que estén en este panel. Rafael, Virginia, Nicolai, muchas gracias por animarse. Y entonces, para comenzar, una pregunta disparadora, entendiendo los resultados que ha mostrado Walter, en definitiva, ¿cómo interpretan estos resultados en términos del aporte real de los biocombustibles hacia la descarbonización en la matriz energética? Un comentario general disparador sobre lo que han visto. Si querés, Nico, te doy el... Sí, un placer. No sé si me he animado todavía a la salida, te cuento. Bueno, ¿cómo interpretamos los resultados? Bueno, primero agradecer la invitación, Marcelo, y los responsables de esto. Walter Vicio sabe más que nadie que para mí es un placer estar en esta mesa que impulsando justamente los resultados de un análisis de ciclo de vida que considero es esencial para los procesos que ALUR desarrolla y para otros también. Yendo directamente a la pregunta, creo que los resultados demuestran que los biocombustibles son los más adecuados
para encarar la transición hacia la descarbonización. Si bien el público habrá escuchado, nos reducen 80% el 100% de las emisiones, estamos cerca de 70%, pero 70 es bastante, pero sobre todo me voy a salir de lo ambiental, además de la reducción de emisiones, lo importante que los biocombustibles se pueden producir en Uruguay, o sea, tenemos 20 años de experiencia y atado a ese comportamiento adecuado con respecto al medio ambiente, eso los hace muy poderosos. Existen otras tecnologías de reducción, pero ninguna tan cercana a la aplicación como los biocombustibles. Uruguay tiene gran potencial en las materias primas para producirlos, o sea que creo, perdonen el sesgo, pero creo que no tienen rival para la primera etapa de la transición energética. Gracias, Nicolás. Virginia, tus primeros comentarios. Virginia, de la Dirección Nacional de Cambio Climático, perteneciente al Ministerio del Ambiente, saben que la Dirección Nacional de Cambio Climático, en definitiva, es el ente rector de las políticas referidas a la mitigación y adaptación del cambio climático. Primeros comentarios, Virginia. Gracias Marcelo, gracias por la invitación. Voy a seguir las palabras de Walter, que también soy una humilde servidora dentro de la Dirección Nacional de Cambio Climático. Y bueno, estoy haciendo el intento de dar mi visión técnica respecto a este estudio. Esto del análisis del ciclo de vida es un poco diferente a la metodología que nosotros usamos como para evaluar las emisiones de gases de efecto invernadero de Uruguay, que es como un eje central de la Dirección Nacional de Cambio Climático, la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de nuestros inventarios. Y esto un poquito quería relativizar o llamar al análisis de estos porcentajes de reducción de emisiones que entiendo que es válido cuando estamos hablando como a nivel global, porque entiendo que esta comparación que se hace con este combustible de referencia es incluyendo la extracción, la producción y la refinación. Si nos paramos solamente dentro de la frontera de Uruguay, quizás ese porcentaje no es tan alto, dado que tendríamos que tener en cuenta como las emisiones en la refinación del combustible y no de todo su ciclo de vida. Pero igual agradezco, digamos, el estudio y quería seguir promoviendo lo de la producción de biocombustibles y el uso de biocombustibles en Uruguay. Es una estrategia que tenemos incluido dentro de nuestras contribuciones determinadas a nivel nacional, que luego me explayaré un poquito más después. Y también hacer un llamado de atención al uso del biocombustible también en cuanto a la frontera. Si nosotros este biocombustible que vamos a producir lo utilizamos para la sustitución de combustibles fósiles dentro de Uruguay, ahí tiene un impacto directo en la reducción de emisiones de Uruguay. Si es el plan de negocios distinto, si es una producción de biocombustibles para exportación, tendría un beneficio sí a nivel global, porque a nivel mundial estamos contribuyendo a hacer una matriz más renovable en cuanto al uso de combustibles renovables versus fósiles, pero a nivel de Uruguay no tendría ese impacto de reducción de las emisiones de Uruguay y no estaría contribuyendo a nuestros compromisos. Pero igual, de todas maneras, pese a estas cuestiones de relativizar un poco los resultados en cuanto a la descarbonización para Uruguay, celebro la iniciativa. Gracias, Virginia. Esto que decía Virginia es bien relevante en cuanto a la contabilidad de los gases de efecto invernadero, en qué país se está contabilizando, incluso tiene aún más complejidad si vamos a los combustibles fósiles de aviación, donde hay también otro esquema de contabilidad de las emisiones distintas en función de si es Corsia, si no es Corsia. Yo sé que quizás suena un poco técnico, pero al final del día está bueno considerar esto de cómo en definitiva impactan estos valores cuando Uruguay reporta. Rafael, te permito los primeros comentarios. La Dirección Nacional de Energía, obviamente el ente rector en Uruguay para el diseño, la planificación de la política energética. Bueno, contarle que nosotros, buen día, ya veníamos usando los resultados del estudio previo de análisis de ciclo de vida, así que por ese lado
está muy bueno tener una actualización, porque ya tenían casi 10 años con todos los cambios que hubo en el medio. Y bueno, nosotros básicamente pues trabajamos también mucho con la Dirección de Cambio Climático, usamos estos análisis, los resultados sobre todo, para estimar también un poco similar a lo que hizo Walter, ¿no? Las emisiones evitadas por la mezcla de biocombustibles. Y entonces ahí yendo a los resultados, una cosa que es importante decir, de nosotros porque lo hacemos tanto para eso como para otras medidas, de hecho, de todas las medidas que estuvieron en la primera NDC de Uruguay del sector energía, que terminó su periodo de implementación el año pasado, la mezcla de biocombustible fue en todo el periodo la segunda que más contribuyó a emisiones evitadas. Solo quedó detrás de, obviamente, el cambio la introducción de renovables en la generación de energía eléctrica. Pero eso fue, después la condición de los biocombustibles en la descarbonización fue realmente muy importante en todo el periodo, incluso aún después de que se dejó de mezclar biodiesel. Cuando había biodiesel incluso era más importante. O sea que desde ese sentido los resultados están ahí, se muestran que claramente como estrategia de descarbonización funciona. Gracias, Rafael, y ahora voy a hacer un par de preguntas a cada uno de los invitados. Voy a comenzar por Nico nuevamente. Nicolai, teníamos dos preguntas planteadas. Una primera tiene que ver con, desde tu perspectiva, en definitiva, cuál es la importancia del análisis de ciclo de vida como herramienta a la hora de tomar decisiones. Y una segunda, quizás un poco más vinculada a cuáles son las oportunidades que quizás desde ANCAP se pueden ver para la expansión de los biocombustibles en Uruguay. La verdad que está buena, pero puedo pasar una hora hablando de la importancia del análisis del ciclo de vida. Suerte que Vicio creo que nombró varios de los puntos fuertes de esa herramienta, ¿no? Es una herramienta de gestión, digamos, con foco fuerte en la gestión ambiental. El análisis, me refiero al estudio del análisis de ciclo de vida, ¿no? Pero tiene otras ventajas, otras bondades más allá de lo ambiental, que fue lo que hizo énfasis Walter. Igual Walter planteó algunas de las otras bondades, pero por ejemplo, es un mecanismo, una herramienta, un mecanismo que nos permite comparar opciones, opciones de coproductos, opciones de insumos. Walter habló mucho de visualizar dónde están los principales problemas y nombró el impacto en las emisiones que tiene los fertilizantes, por ejemplo, la parte agrícola. Esa es una de las cosas, pero después comparar en la etapa de diseño de un proceso también puede ser utilizado. No es lo mismo un biocombustible hecho en Uruguay y consumido en Uruguay que creo que también se dijo, y un biocombustible hecho en Uruguay y consumido en Japón, ¿no? Esto es la herramienta, que es una herramienta de trabajo normalizada, o sea, no, si bien puede dar resultados, números un poco diferentes, porque hay muchas variables a considerar, como bien lo explicó Vicio, en realidad la metodología es indiscutible, o sea, es una muy buena herramienta para evaluar procesos, para conocer toda la cadena. Están los ingenieros, los gerentes de operaciones allí de ALUR. Esta herramienta obliga a ir hacia el origen, lo que llaman la cuna, ¿no? Y ver justamente qué pasa, arrimarnos a la trazabilidad, lo nombrábamos allí abajo. Entonces es una herramienta muy rica, creo que va a ser importante o es medio imprescindible que todos los ciudadanos nos vayamos acostumbrando a por lo menos a escucharla y a saber que existe y a tenerla en cuenta para la definición de procesos y servicios en realidad. Después me preguntaste algo de los planes. Sí, claramente los resultados son buenos. Es sabido, se fue el ministro, pero es sabido que Uruguay tiene mucho potencial en la disponibilidad de materias primas para producir biocombustibles.
Lo concreto, desde ANCAP se están evaluando opciones de sustitución de gasoil y de combustible de aviación, en lo que habrán oído nombrar el proyecto JEFA, y siempre se están buscando oportunidades para avanzar hacia la descarbonización. No sé si Marcelo. Bien. Gracias Nico. Importante esto que hablábamos de la trazabilidad, ¿no? Porque Uruguay en otras cadenas productivas tiene experiencia en trazabilidad y cada vez vemos más, y también acá está la gente de COUSA, porque tiene que ver esto de la trazabilidad de todo el proceso productivo y el interés de mercados nacionales, y eso implica desafíos a nivel del cultivo, de la finca, de que todo eso sea trazable, después en la cadena logística, incluso también en las operaciones industriales. Eso a veces complejiza la logística, los acopios, qué sé yo, pero en definitiva al final del día parecería ser que hacia allá vamos, si queremos ir hacia mercados de exportación. En definitiva, a los compradores hoy les interesa asegurarse. Creo que la experiencia que ya tiene de Uruguay en otras cadenas productivas es, en definitiva, una posibilidad que también tenemos si queremos ir hacia ese sitio. Voy a seguir con Virginia. Muchas gracias, Nico. Un poco Virginia ya lo comentó, nos adelantó que se iba a explayar sobre esto, pero la pregunta sería entonces cómo deberían integrarse estos resultados en las NDC. Quizás nos explicás qué son las NDC por si no estamos todos en la misma página, y qué implicancias tienen para la ambición climática del Uruguay en el mediano y largo plazo. Gracias Marcelo. Bueno, para quien quizá no tenga muy claro qué son las NDCs o contribuciones determinadas a nivel nacional, en realidad son los compromisos que Uruguay se propone cumplir para cumplir con el objetivo del Acuerdo de París, que es estabilizar las emisiones o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, de manera de no superar, de manera de evitar que la temperatura suba más de 2 grados Celsius o en lo posible no más de 1,5 grados Celsius. Entonces, al Uruguay, al ser parte de este Acuerdo de París, se compromete a presentar a la comunidad internacional las contribuciones determinadas a nivel nacional, quiere decir las contribuciones que el país mismo cree que puede lograr. A diferencia del Protocolo de Kioto, que fue un instrumento de unos años atrás, donde se establecían porcentajes de reducción de emisiones para los países desarrollados, no para el caso de Uruguay. En este nuevo Acuerdo de París involucra a todos los países desarrollados y no desarrollados, pero cada país fija, digamos, los niveles de reducción de emisiones o estabilización de emisiones que se puede comprometer. Entonces, bueno, Uruguay, al ser parte del Acuerdo de París, al haber ratificado el Acuerdo de París, ha presentado sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Como dijo Rafael, la primera contribución determinada a nivel nacional tenía unos objetivos con un horizonte a 2025, que fue el año pasado, y ha presentado 2 contribuciones determinadas más, una con horizonte a 2030 y otra a 2035. En todas esas, los biocombustibles ya están integrados como una de las estrategias de mitigación de gases de efecto invernadero, o sea que es un tema que es de relevancia para los compromisos climáticos del país. Simplemente también hacer una alerta, un llamado de atención a que los compromisos de Uruguay están expresados por gas, digamos. Nos comprometemos, en la primera NDC nos comprometimos a reducir la intensidad de emisiones de cada uno de esos gases, CO2, metano y óxido nitroso, que son los principales gases de efecto invernadero, a reducir la intensidad de esos gases por PBI. En las subsiguientes nos comprometimos ya a nivel absoluto a no superar ciertos niveles de emisiones, tanto de CO2 como de metano como de nitroso. Entonces, la alternativa del uso de biocombustibles para sustitución de combustibles fósiles impacta básicamente en las emisiones, en la reducción de emisiones de CO2,
pero tenemos el trade-off de que puede impactar en aumentar las emisiones de óxido nitroso en la parte agrícola de la producción de los cultivos. Entonces, bueno, tener en cuenta eso, sus ventajas y sus desventajas. Pero bueno, eso está integrado en nuestra CNDC, apostamos que la producción y el uso de biocombustibles en nuestro país sea una alternativa que contribuya a aumentar la ambición de Uruguay ante el Acuerdo de París, y bueno, y estar atentos y trabajar en esas posibles desventajas o trade-offs que pudiera tener. Gracias Virginia. Bueno, hay un poco lo que estábamos viendo entonces, cómo esto impacte las oportunidades de mejora y obviamente las emisiones vinculadas a los cultivos como un tema bien relevante. Rafael, voy a cerrar contigo entonces las preguntas que teníamos planteado para la DNE. Bueno, es en definitiva cuál es el rol que le asigna la Dirección Nacional de Energía a los biocombustibles para reducir las emisiones en el sector transporte. Y bueno, y un poco también si nos puedes comentar qué implicancias pueden llegar a tener estos resultados a la hora de diseñar la política energética o planificar la matriz del futuro. Bien, bueno, el sector transporte es el mayor emisor, o sea, dentro de lo que es el sector energía, el sector transporte es el que genera las mayores emisiones de CO2 ya desde hace varios años, por lo cual ya desde ese punto de arranque cualquier medida que colabore a mitigar sus emisiones es más que relevante. Es verdad que hoy en día, sobre todo con la aceleración que ha tenido estos últimos años, la electromovilidad parece como que apuntar a ser quizás un poco más relevante en cuanto a las emisiones evitadas, sobre todo considerando cómo es la matriz de generación en Uruguay, pero eso puede ser que esté más de repente enfocado en los vehículos livianos. Y aún, incluso así, más allá de eso, si bien se han vendido muchos vehículos eléctricos en los últimos años, que hay un montón de parque todavía de combustibles fósiles, por lo que en el corto y mediano plazo, pero de los cuantos años se van a seguir utilizando combustibles fósiles, por lo que continuar mezclando biocombustibles va a seguir colaborando a reducir emisiones. Por otra parte, además, hay sectores, también creo que lo comentó Walter en su presentación, en los que no parece tan claro por ahora que se puedan ser electrificables, como puede ser el transporte pesado o de pasajeros de larga distancia, y ahí quizás también los biocombustibles puedan seguir cumpliendo un rol importante en cuanto a la descarbonización. Y pensando un poco en los resultados de este estudio, de cómo podrían servir para lo que es política y planificación, yo creo que este tipo de estudios lo que otorgan es como transparencia y robustez metodológica, sobre todo a lo que es el cálculo de emisiones, y un poco creo que lo comentabas en la apertura, de cómo estimar el costo de repente por tonelada de CO2 o gramos de CO2 evitada, y de esa forma poder compararlo con otras alternativas que de repente también tienen sus costos, puede ser el impulso de la electromovilidad o el hidrógeno verde, y poder hacer una mejor comparación, y a partir de ahí, cuando se definan las políticas, realmente tener más información de cuáles son más efectivas o cuáles priorizar. Si bien no tienen por qué ser excluyentes, seguramente sea mejor en conjunto. Bueno, eso siempre es en un escenario ideal y capaz que no se puede hacer todo junto, y bueno, sirve para priorizar, digamos. Bueno, gracias Rafael, me quedo con algunos comentarios, entonces quizás obviamente la perspectiva de que los combustibles líquidos en definitiva van a seguir siendo importantes más allá de la incorporación de autos de flota eléctrica. Obviamente eso implica una sustitución y Uruguay ya tiene un parque automotor importante que hay que seguir abasteciendo, los desafíos para el transporte pesado y esto que comentabas en definitiva a la hora de comparar alternativas, comparar estímulos, políticas, intentar hacerlo basado en información y que en definitiva estar mirando ese precio por tonelada de CO2 abatida de esta forma integral, que creo que lo que permite en definitiva estar comparando cosas iguales y diseñar la política desde ese lugar. Bueno, con esto damos por terminado el
este pequeño panel que quisimos hacer. Le agradezco mucho a Rafael, Virginia, Nicolai, que se animaron a conversar sobre estos resultados. Pensábamos que era interesante tener estas miradas y que no sea solo Alur hablando de sus resultados y dar este enfoque. Y con esto también estamos terminando la actividad. Como dijimos, es un año particular para Alur. Estamos celebrando los 20 años, estamos planteando una serie de actividades, esta es una de ellas, pero bueno, los invitamos y los animamos a seguir participando de las distintas actividades. Algunas son más internas, otras son más hacia afuera para contar lo que hacemos, pero todo esto con motivo de celebrar estos 20 años de esta política que está desarrollando el país. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a todos por acompañarnos en este encuentro. Los aportes presentados hoy son un insumo relevante para seguir fortaleciendo el desarrollo de los biocombustibles en el país. Los invitamos ahora a compartir un brunch. Muchas gracias.